voy con mi presentación oral de la pregunta número 2 del control. Vamos a compartir. Ya. Primero voy a analizar el primer punto que había que corresponder, que era, bueno, yo aquí hice un análisis de los diversos puntos para establecer relaciones entre las variables y así poner un circuito, entre los puntos que me pedían que se cumplieran simultáneamente. El primero era respecto al voltaje del colector, y bueno, aquí hice un análisis en DC del circuito, hice un análisis en DC del circuito, para llegar después a una expresión en el que sacara provecho con ese punto. Aquí hice cierto análisis de ley de Ohm, básicamente, en corrientes, en relación entre voltaje, resistencia y corriente. Aquí también, lo mismo, con de la base del transistor. Aquí determiné que, claro, no pasaba la corriente despreciable, la que entraba en la base, así que I1 era igual a I2, la que pasaba acá, en donde había obtenido expresiones distintas para cada uno, entonces, o sea, perdón, había mezclado de forma diferente aquí, en esta diferencia de voltajes, por lo tanto puedo aquí factorizar y retener una expresión de I2. Aquí tengo una expresión para el voltaje de la base, el voltaje B. Y eso, básicamente aquí eso es lo que estuve haciendo. Y después, aquí vi una relación importante que aquí arriba, en el colector, está una diferencia, la corriente que pasa por aquí, por la resistencia del colector, es una diferencia entre SC y el voltaje del colector. Pero como me dicen que en el punto 1 que el voltaje del colector es igual a 0, entonces me queda esta relación bastante simplificada. El voltaje en B y la corriente. Perfecto. Ahora, representé el circuito en corriente alterna, ¿sí? En donde aquí la suma de las corrientes que pasan por la resistencia C y M es igual a la contraria de aquí, de la fuente, ¿sí? Bueno, aquí volví el voltaje y realicé una expresión del voltaje de salida en relación con las fuentes y la corriente que va pasando. Simplifiqué, bueno, y aquí llegué a una expresión más reducida, porque reemplacé la corriente que hice que había determinado acá abajo, con la relación del punto 1, o sea, del primer punto. Ahora, la idea es que mi idea para formar un circuito, el paralelo entre R1 y R2 es expresarle con el Rx conformado aquí, ¿sí? De que es la representación del circuital del transistor. Entonces, aquí y realicé una expresión del Vin, o sea, de la fuente sinusoidal de voltaje que va entrando aquí, de esto, ya que este paralelo es despreciable, solamente me quedan expresión de RS y RX. Y esto como ley de Ohm por la corriente que va pasando ahí, que va entrando. Que eso lo dejé expresado como beta IC. Partido por, beta partido por C, ¿verdad? Que es igual a IB. Entonces, espérenme. Ya tengo una expresión para Bin, tengo una expresión para Bout, y por lo tanto hice una relación entre ellos para obtener la ganancia del circuito, que es básicamente dividir las ambas expresiones y después simplificar para obtener aquí una expresión más simplificada. Ahora, bajo el requerimiento número 2, que era el de los decibeles de la ganancia, que me pedían al menos 9, yo quise poner 20. Entonces, hice la transformación de esta expresión de la ganancia a decibeles, con la expresión logarítmica, para llegar a una expresión que mezcla resistencias con un valor determinado. Ahora, para los límites de frecuencia, usaba el método de los polos,
así de los polos dominantes y reconocí que hay 3 condensadores de baja frecuencia y 3 de alta. Primero fui con los de baja, utilizando el método, primero con la capacitancia CS, después con la CO y luego con la CE. Hice lo mismo con la frecuencia alta, CM, análisis de polos, método de los polos dominantes, CMU y CPI, aquí. Determiné primero CPI, ¿sí? Determinando una frecuencia angular y después con la ecuación de la variable determiné CPI aquí. Utilizando la variable CMU. Aquí seleccioné, no hice más que seleccionar una de las baja frecuencia y otra de la alta frecuencia para que fuera mi frecuencia dominante, mi frecuencia dominante, y la igualé en este caso a la frecuencia que me decían que al menos fuera o como máximo fuera. En el caso de altas al menos y en el caso de baja como máximo, me igualé al 5 y al 20. Y eso fue mis relaciones de variables que hice para después poder conformar un circuito que cumpla con los requerimientos que me pedían en el enunciado. Voy a dejar de grabar y esa sería mi respuesta para la pregunta número 2.